A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Bueno, ha sido bien vitriólico y verborreico el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, para anunciar lo que hará. Ayer en una entrevista contó lo siguiente, vamos viendo. Dijo que iba a hacer un ajuste de shock, que el 2024 tenía que terminar con el equilibrio fiscal. Entre el equilibrio fiscal y el cuasi fiscal, dijo que iban a llegar a un ajuste de 15 puntos del Producto Bruto Interno. 15 puntos. Anunció además que el 2025 va a ser brillante, con una tasa de inflación cayendo y los salarios volando en dólares. Anunció además que las obras públicas, la infraestructura, se va a entregar al sector privado y que va a ocupar un sistema de iniciativa privada a la chilena. Dijo que ministro que más gasta lo hecho. El 2024 va a terminar con equilibrio fiscal y dio un ejemplo concreto. Dijo, la convertibilidad recibió de Alfonsín un sueldo promedio de $180 y lo llevó a 1.800. Hoy tenemos un sueldo promedio de $300 y si logramos el resultado de convertibilidad, podemos llevar el salario que sea 6 veces más grande que eso, o sea, $1.800. Para conversar de todo esto, estamos al teléfono con el destacado economista José Gregorio. José, ¿qué tal? Muy buenos días. No está José. Estamos llamándolo de nuevo. Ojalá que me haya escuchado, porque repetí esto. Pero esos son los anuncios. Y sumo a esto los anuncios de privatización, porque ya anunció que la petrolera, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, de Argentina, va a ser privatizada, al igual que todo el sistema de medios de comunicación público, que incluye televisión, incluye radio e incluye una agencia de noticias, Telam, que también dijo que iba a privatizar. También relató ayer Milei. Ahora sí. José Gregorio, muy buenos días. Buenos días. No sé si me escuchaste, José, el resumen que hice o se cortó. No te escuché nada. Ya, te repito, mira. Sí. Ya. Sí. Ya. Milei dijo ayer lo siguiente. Uno, que va a ser un ajuste de shock entre lo fiscal y lo cuasi fiscal, va a ser un ajuste de 15 puntos del Producto Interno. Uno. Dos, anunció que el 2025 va a ser un año brillante con la tasa de inflación cayendo y los salarios, así usó el término, volando en dólares. Anunció que los gastos en obras públicas e infraestructura va a usar el sistema chileno, plata privada porque no hay plata pública. Dijo que ministro que más gasta de lo presupuestado lo echa al tiro, porque el 2024 va a terminar con equilibrio fiscal, y anunció que los sueldos que están en promedio hoy día en $300, si logran el resultado de convertibilidad, van a llegar a ser 6 veces más grande. Más, encima anunció la privatización de algunas empresas. ¿Cómo ves todo esto? ¿Pinta o no pinta? ¿Tiene visos de realidad o no? La verdad que uno no conoce el detalle institucional, pero por ejemplo, en Chile no podría un ministro gastar más de lo que tiene el presupuesto. Ahora, si estamos hablando de un país donde si está diciendo el presidente eso es porque el descontrol es total. El problema de Argentina, más allá de lo que dice, porque obviamente decir, mira que los sueldos, no sé, sobre qué base está eso, ¿no es cierto? Es bastante como difícil decir, mira, por más que todo un ajuste hace para que los sueldos, en términos reales supongo, suban 6 veces. Es muy complicado. Sin embargo, yo quiero decir una cosa que es bien importante, que yo creo que es lo clave de Argentina. El problema de Argentina, la inflación, el desorden económico, el corazón es una inestabilidad, desorden y desequilibrio fiscal de primer orden. Macri fracasó Macri, porque Macri quiso bajar la inflación, quiso tener un gobierno moderno, ¿no es cierto?, con mucha iniciativa privada, con mucho rol para el mercado, pero nunca ajustó lo fiscal. Y todos los años tenía el Banco Central que emitir dinero para poder pagarle su déficit, y obviamente con eso a Macri no le iba a bajar la inflación, más allá de que quisieran, estuvieran comprometidos, tuvieran buenas intenciones, fue un fracaso, porque no tomó las medidas duras. En Argentina el problema que hay es qué medidas y cuán fuerte se va a hacer. Obviamente el interés y el anuncio de Milei, vamos a decir, vamos a hacer un ajuste de 15 puntos del PIB, obviamente eso traería enorme bienestar para el futuro de Argentina si se lograra hacer,
porque eso es lo que tienen que hacer. En el corto plazo, sin duda que va a haber muchas tensiones. Argentina es un país que vive mucho del sector público, vive mucho de bonos, de regalías que existen, de contratos de gente que no trabaja para el Estado y recibe. Es bien complejo, no es fácil hacerlo, pero es lo que hay que hacer. Y eliminar el peso, etc. Toda esa discusión viene después de hacer un ajuste fiscal severo. Que te voy a decir una cosa que es bien importante, y esto es como una cosa que aprendimos en economía hace muchos años, ¿no es cierto? Que cuando el ajuste fiscal en países con este nivel de desorden, un ajuste fiscal, el keynesianismo tradicional, ¿qué le enseña uno a los estudiantes? Si tú aprietas fiscalmente, hay menos actividad económica. Pero cuando el país está tan desequilibrado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Que tú haces un ajuste fiscal reduciendo el gasto, y reduciendo el gasto das una señal de estabilidad que por el lado de inversión y gasto privado a veces termina siendo expansivo. O sea, tampoco yo sería muy pesimista de que un ajuste fuerte por el lado del gasto y permanente podría también tener una compensación por el lado de la confianza, que es tremendamente importante, en particular en un país que va directo a la bancarrota y que hace default de vez en cuando. Oye, José, le pregunté a 4 economistas, bien, a mi modo de ver, bien destacados, 2 de tu facultad. Tiene que ser muy destacado, entonces. Sí. Oye, y me ponían en duda las credenciales económicas de Milei. La categoría económica. Uno me dijo, yo no lo contrataría profesor en la escuela nunca. No, él no tiene, espera, él estudió economía, ¿ya? Él sabe economía, él ha hecho clase de economía, no tiene las credenciales que uno usa hoy día para contratar a alguien, pero no es decir que alguien que no sabe. De hecho, te voy a decir toda la broma, el otro día llegó un alumno que está haciendo su doctorado fuera, me escribió, me dijo, Milei usa la anotación de su libro cuando hace clase, entonces... entonces, estoy chequeando bien, pero dije, medio estándar, no me dijo que no esa letra, entonces, pero da lo mismo, mira... sabe economía, ya, para poder hablar de corrido de economía, obviamente no es alguien que uno lo va a poner a investigar o le va a decir esto pasa, pero una persona, yo diría que relativamente educada, es un economista como muchos de los economistas que salen de nuestra facultad, que no necesariamente van a seguir un doctorado, van a ser académicos y van a ser la gente que tú vas a seguir en términos de decir qué está pasando con la investigación, pero economista y poder dirigir una economía, no hay que tener un doctorado ni ser el primero de la clase, o sea, hay también muchas otras condiciones que se requieren. Oye, y esto... hay que separar sus condiciones académicas propiamente tal de lo que es su conocimiento, y yo lo he escuchado, la verdad que no soy seguidor por ningún motivo, pero lo he escuchado muchas veces, y cuando habla de economía, cuando habla de macro, se nota una persona que ha estudiado, que es economista. Ya, perfecto. Estamos conversando con José Gregorio, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Y esto de terminar con el Banco Central, para explicarlo con pera y manzana, porque uno dice, bueno, aquí terminamos con el Banco Central. Es muy sencillo. Sí. Claro, porque en Chile uno dice eso y queda la tendala nuclear. Sería una locura, pero un economista que hoy día está cerca de Milei, hace unos años yo le escuché, Carlos Alfredo Rodríguez, que es un gran académico, ¿no es cierto? Claro, estábamos conversando, entonces decía, qué locura esto, eliminar el Banco Central, pero dijo una cosa bien, o sea, mira, la política monetaria es súper importante. Nadie se le pasaría por la mente en Chile decir eliminemos la política monetaria, porque eso es entre renunciar a tu moneda y decir no voy a tener moneda, tiene un tema desde el punto de vista de recaudación de señoraje, no voy a meter en ese detalle, pero eliminar tu moneda y decir no voy a tener política monetaria, voy a estar sujeto a los vaivenes del dólar y a los vaivenes de las tasas de interés de Estados Unidos completamente. La Fed voy a ser, pongámoslo entre comillas, un Estado de Estados Unidos. La Fed va a ser sin tener las transferencias fiscales de Estados Unidos, pasó a ser, ¿no es cierto?, como depender de ellos. Ahora, ¿cuál es el problema de Argentina? Que Argentina, la política monetaria ha sido fuente de desastre permanente. La política monetaria nunca la han usado. Las pocas veces que la tuvieron, al poco tiempo, o pasa una década, ¿no es cierto?, cuando viene el ajuste de Menem, y al final terminan mal usando su dinero. Y como me decía esta economía argentina, me decían, entonces lo mejor es no tener política monetaria, no tener nuestra moneda. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Y este es el problema que va a enfrentar Argentina. Suponte, primero, entonces, esto consiste en decir, mira, es como que el día de mañana nosotros decimos, todos los pesos van a desaparecer, vengan a cambiarlos por dólares, y el día de mañana terminamos todo con dólar y quemamos los pesos, y se acabó todo, ¿no es cierto?
Ahora, esto es un problema en la transición, pero si tú lo quieres hacer en primer lugar, tienes que hacerlo con una economía estable y que tenga dólares. Y Claro, para eso tú no lo podrías hacer hoy día en Argentina, o sea, es imposible si no hay no tienes reserva. dólares y a cuánto hace el cambio. Entonces, tú tienes que estabilizar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que una vez que estabilicen, van a decir, oye, se puede vivir estabilizado y van a tener su moneda. Y dicen, entonces, ¿para qué nos deshacemos? ¿Te das cuenta? Entonces, van a tener ese desafío. Si son exitosos, cuando tengan la economía, dicen, oye, tengamos un banco central independiente, dicen, hagamos como los chilenos. Y podría funcionar. Ahora, un riesgo, porque después, ¿qué es lo que hacen? Fijan el tipo de cambio. El problema es que cuando ellos fijan el tipo de cambio, pasan a depender de la política monetaria de Estados Unidos. Y en ese caso yo no descarto que lo que deberían haber hecho tal vez los argentinos en los años 90 hubiera sido deshacerse de su moneda. Vivirían malito, Mm. pero no tan mal como está ahí ahora. Es que lo que pasa es que el problema histórico de Argentina no es elegir la mejor de todas las políticas que podrían hacer, sino es parar esta gran enfermedad económica que tiene. Y en ese caso, Ecuador opera con el dólar y tiene problemas. No es un país que uno dice, es fantástico que lo hizo, pero eliminó muchos problemas y logran, o sea, pagan un costo, pero por evitar problemas mucho más grandes. Y el problema de Argentina es aún más grave que el de Ecuador, porque, o sea, estamos hablando nosotros que vive de crisis en crisis y realmente una economía con enorme dotación de recursos naturales, recursos humanos, realmente su gran éxito solo es en fútbol. Oye, José, Entonces, el The Economist dice que Argentina, el riesgo de Milei es que hayan revueltas porque citan dos números. Dice que Argentina gasta el 12% del PIB en pensiones y el 2,5% del PIB se va en subsidio al transporte y los servicios públicos. O sea, si eso se va cortando, obviamente que perjudica a los más pobres, y esos más pobres van a salir a la calle a protestar. Entonces, ¿cómo se condice una política de equilibrio fiscal, ordenar las cuentas fiscales con paz social? efectivamente, lo más complicado, o sea, es muy complicado tú decir voy a cortar pensiones. ¿No es Claro. cierto? Porque la gente y los adultos mayores viven de eso. Si hay subsidio al transporte, tú gradualmente puedes ir haciéndolo y puedes ir diciendo, en Chile también existen subsidios al transporte. Recordemos que nosotros no ajustamos completamente las tarifas. Entonces uno puede ir manejando esa transición. O sea, yo no digo que es lo que va a hacer, o sea, si tú me dices, sin conocer el detalle, si tú me dices va a cortar 12%, 12 puntos del PIB en pensiones, digo, y de qué va a ir el adulto mayor, o sea, el pensionado. Entonces, ahí va a tener que saber dónde buscar y donde va a tener mucha presión y mucha tensión es en ajustar los salarios y el personal del sector público. Acuérdate que en Argentina nosotros escuchamos este cuento de los ñoquis. No sé Sí, si lo has escuchado. sí. Yo le pedí a un amigo argentino otro día, ¿por qué no nos mandan los antecedentes y nos muestran los números? Pero hay gente que no trabaja para el Estado y que va solo a cobrar sueldo. Claro, cobran el 29, Entonces, por eso le dicen los ñoquis. Entonces por eso yo creo que sin lugar a dudas hay espacio. Nunca es gratis, es fácil, o sea, esta cosa de que existe gracia y tú dices, uy, mira, ahorra aquí. Y no, siempre hay un costo, siempre hay gente detrás, siempre hay institucionalidad, siempre hay grupos de interés que están recibiendo. Obviamente cuando tú dices, mira, el transporte y las pensiones, obviamente sí, esos son, o sea, uno tiene que ser muy cuidadoso en el impacto social que tenga el ajuste, por razones más allá de lo económico, humanas, ¿no es cierto? Y también porque uno quiere hacerlo esto sumando gente, porque el bienestar de bajar la inflación, de tener una economía que crezca, de que vuelva a crecer bollante, o sea, depende del éxito de este ajuste. Ahora, y como te digo, y esto es importante, y no es por defender lo que viene, pero Argentina en parte la votación, en parte cuando Bullrich, el fracaso de Bullrich, en parte que esto trataron peronistas, trató el macrismo, el Juntos Podemos, Juntos Podemos, trataron y han sido un gran fracaso. Entonces es como bien lamentable un país con el nivel de riqueza de Argentina, ¿no es cierto?, que el tema macrofinanciero es el que los tiene realmente mal, con gran fuga de capitales, con dependencia al final en estos sistemas tan críticos, con dependencia mucha de la ayuda del Estado para poder sobrevivir una economía así. Realmente es un problema y no se le ve mucho futuro,
y explica el éxito tan apabullante de Milei. José Gregorio, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Una pregunta, más allá de la singularidad del personaje, que también afecta la credibilidad de sus planes, ¿tú ves factible el plan? O sea, ¿ves que es un plan serio, que no es una locura? Porque cuando dicen terminar el Banco Central, nosotros nos agarramos los pelos, pero claro, la realidad argentina es otro tema, aquí distinto al No, de y Chile. eso es el final. Espera, esa es como el titular, pero lo importante es lo que viene al final. O sea, si elimina o no el Banco Central, lo va a tener que decidir una vez que ha ajustado la economía. O sea, le quedan 2 años por delante. Yo no conozco la realidad fiscal argentina, pero cuando tú ves, ¿no es cierto?, los dramas que ha tenido el Fondo Monetario, cuando termina el gobierno Macri con su fracaso, terminan con ajustes con el Fondo Monetario. Eso no es normal para un país normal, que viva los años, no sé, lleva 4 años con programas y renegociando con el fondo para poder pagarle lo que debe. Entonces yo creo que más que factible o no es factible, va a depender mucho del equipo económico, cómo lo conforme. Sí está reuniendo, por lo que he escuchado, economistas que no eran cercanos a su fuerza original, digamos, que están llegando de Juntos Podemos y de otros sectores, y tener un equipo económico fuerte que le ayude a hacer un plan viable, que requiere de mucho músculo político, porque pasa por un ajuste fiscal muy severo. Es muy distinto cuando te dicen, mira, un Banco Central sube la tasa, baja la tasa, hace estas regulaciones, estas cosas. Aquí lo que hay que hacer es recorte de gasto muy importante, y subir impuestos. Ojo, porque Massa estuvieron bajando los impuestos a la renta. Un amigo me decía, yo, una persona de alto ingreso, me decía, yo he ganado mucho porque nos eliminaron el impuesto a la renta, me decía. Entonces al final, claro, o sea, eso hay que volver también a cobrar impuestos, porque no, fue impresionante, ¿no? Impresionante. Lo que se hizo en la parte, lo que pasa es que pasa por una anomalía. Debe haber sido la campaña más cara de Latinoamérica, la campaña electoral más cara, la de Massa. ¿Ah? Pero con platas públicas, claro, que es lo más escandaloso, porque lo que es absolutamente loco es que el ministro de Hacienda pueda ser candidato. Mira, en Chile podemos criticar muchas cosas, pero si un ministro quiere ser candidato, tiene que retirarse varios meses antes. Sí, increíble. Aquí no, el ministro de Hacienda negociando con el Fondo Monetario, pidiéndole plata y por otro lado. No, yo confío en la inteligencia, la capacidad y toda esa creatividad de los argentinos, pero también que necesiten. Ahora, tú me dices, Milei, obviamente, cuando uno ve el historial y todas estas cosas, no es personaje más normal que uno tendría como estereotipo para conducir un país, pero un país con los problemas que tiene Argentina, uno tiene que salir a buscar cosas bastante más especiales. Lo único que yo les deseo éxito. No, y va a ser difícil, porque tú lo acabas de mencionar, el tema que señala cualquiera, hacer un ajuste fiscal en un país tan dependiente del gasto fiscal, obviamente, y con tantos grupos de interés, obviamente te va a producir bastante conflicto, y ese es el gran problema que muchas veces en programas de estabilizaciones tienen, que dicen, vamos a ajustar ahora la cosa fiscal, e inmediatamente el primer ajuste fiscal le explota la cosa social y fracasan. Parte fue, de nuevo, volvamos al caso Macri, parte fue Macri que llegó con buena intención y se dio cuenta que no podía ajustar nada. De hecho, yo según escuchaba, pues también tengo bastante gente cercana, había gente cercana a Macri que dijo, con Macri o con Juntos Podemos ya es imposible tratar de llegar a un cambio en Argentina, hay que ser más radical, y por eso hubo gente también que terminó sin ser cercana en principio, en cualquier cosa, a Milei terminó acercándose. José Gregorio, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Que tengas un excelente día. Un gusto haber conversado contigo. Chao. Chao.